a cada corazón que necesita tu palabra. En esta tarde necesitamos tu palabra. En esta tarde necesitamos que nos hables, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Aleluya, hermanos. Que nada nos distraiga, hermanos, cuando estamos alabando a Dios. Que nada pueda estorbarnos cuando estamos en la casa de Dios. Solamente nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma es ofrecida a Dios en adoración y en alabanza. Que nada nos distraiga, hermanos. Que nada y que ningún pensamiento que llegue a nuestra mente sea para obstruirnos o para estorbar en nuestra mente lo que estamos haciendo en este momento, hermanos. Nada. Y que también al escuchar la palabra de Dios, usted no se distraiga, usted no se deje distraer por muchas cosas que puedan pasar en su mente o a su alrededor, sino que estemos atentos todos en la palabra bendita del Señor. Porque Dios, hermanos, Dios está aquí. Y Él merece toda la gloria y toda la honra. Así como estamos de pie, ahora la palabra del Señor. Y quiero comentarles, hermanos, que el tema que voy a darles hoy es muy diferente al tema que vimos en la primera parte en este día. Es muy diferente, hermanos. Es tan diferente que este tema que les traigo hoy. Es un tema, hermanos, de ánimo. Es un tema de fe. Ya que estamos viviendo tiempos, algunos de nosotros quizá estamos viviendo tiempos complicados en la vida. Y hoy voy a, hermanos, hablarles, amén, cómo puedo yo o cómo podemos salir de las ansiedades de la vida. El día miércoles hablaba de este tema y hoy como que pareciera que va a ser la segunda parte, porque en la noche que yo estaba orando, yo le decía, Señor, dime qué predicar, dime qué hablar, aunque hago muchos temas, pero nunca digo de Tim Marín, ¿verdad? Como aquel, ¿no? Que, ¿verdad? No, hermanos, sino que oramos al Señor para que Dios nos dé el tema para no solamente, hermanos, exhortar a la iglesia, sino animar, motivar, que tenemos un Dios que está interesado de nuestras ansiedades. Dios, ¿sabe usted que Dios está interesado en usted? Dios sabe si lloró ayer, si ha llorado en estos días. Dios sabe si usted ha tenido problemas de salud que ha causado ansiedades. Dios sabe si ha tenido problemas económicos que quizás en esta semana no le alcanzó para lo suficiente. Pero sabe, es necesario abandonar nuestras ansiedades a Dios. Gloria a Dios. Y para esta disertación de este tema, hermanos, vamos a la Biblia, por favor. Allí en Primera de San Pedro, capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, el versículo número 7, que dice así, la bendita palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ustedes vuelvan a leer, hermanos, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Pensando en esta palabra, en estos tiempos que estamos viviendo, el día miércoles que hablamos de esto en otro pasaje que ahorita lo vamos a tomar, pero que nos habla acerca de las ansiedades de la vida. Y no vaya usted a pensar
que cuando hablo de las ansiedades de la vida, me refiero a cosas, por ejemplo, cosas que hablan de la vanagloria de la vida o los deseos de los ojos. No, hermanos, en ninguna manera yo me estoy refiriendo a ese tipo de ansiedades, sino tenemos que ver la definición, hermanos, aquí en la Biblia de la palabra ansiedad. ¿Y por qué mi deseo y mi anhelo es hablarles de esta palabra en este día? Por los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Hoy en día la gente ha tenido muchas ansiedades, ha experimentado ansiedades como en ningún otro tiempo. No solamente por la pandemia que aún todavía prolifera, no solamente por eso, que si bien, hermanos, trajo al mundo muchos cambios y que emocionalmente en la mayoría del mundo trajo mucho temor, que aún todavía hay mucho temor. Hay mucho temor en el mundo por la enfermedad, hermanos, que está proliferando. Y el día de ayer estaba yo leyendo que ya se volvió también una emergencia internacional la viruela del mono, que está creciendo mucho en nuestro país también. El temor por la guerra que no se acaba en un país llamado, ¿qué país es? Ucrania, en donde eso ha causado que la economía esté en una recesión a nivel internacional, hermanos, de posiblemente que llegue a una recesión al 15% al final del año. ¿Y qué hablamos de lo que pasa en otros países? Los terremotos, las tormentas y tantas cosas que está viviendo nuestro país. Hoy en día, hermano, el 60% de mexicanos están padeciendo escasez económica. No tienen lo suficiente. Y tantas cosas que están pasando. Y esto ha causado, hermanos, ansiedades. Pero vamos aquí a la definición de qué es ansiedades. La palabra ansiedad, hermano, tiene sinónimos en la palabra de Dios. La palabra ansiedad tiene un sinónimo que puede ser angustia. También la palabra ansiedad se convierte en la palabra o tiene un sinónimo llamado angustia. También, hermano, tiene otro sinónimo que es una excesiva preocupación por la vida o por lo que sufrimos o por lo que nosotros estamos pasando. La preocupación hasta cierto punto, hermano, no es mala cuando es una preocupación normal. Pero cuando nosotros nos preocupamos más de la cuenta, cuando nuestra preocupación sobrepasa hacia la emoción de querer desesperarnos por lo que estamos viviendo. También la palabra ansiedad, hermano, son cargas emocionales que cargamos en nuestra vida, como por ejemplo el temor, el miedo, la desesperación. También una ansiedad o una carga que muchas veces tenemos es la falta de perdón, y es también, hermanos, la incredulidad que muchas veces el cristiano muestra cuando vivimos en esta situación que estamos viviendo. Miren, hermanos, muchos están
se muestran así como si fueran los... Y voy a usar esta palabra porque yo no encuentro otra palabra como decirles a ese tipo de personas. Pero muchos se muestran como ciertos gurús vaticinando un futuro de mucha abundancia en el mundo. Pero sabe, bíblicamente, como ya una vez lo prediqué, bíblicamente dice la Biblia, hermanos, que las cosas en el mundo iban a ir de mal en peor. Amén. Amén. Y es lo que estamos viendo. Amén. Aleluya. Las cosas se están tornando más difíciles, más complicadas. Hace años atrás, los que somos de los años 80, bueno, yo soy de los años 75 para acá, pero los que somos de los años 80, el dinero alcanzaba. El dinero, hermanos, se manejaba y las cosas estaban más baratas, y el dinero era, hermanos, algo que alcanzaba y que podíamos nosotros, hermanos, disfrutar. Y yo recuerdo que una persona, no recuerdo su nombre, pero me decía que en los años 80 la persona que ahorraba 1 millón de pesos de aquellos entonces, el gobierno le daba hasta 300,000 pesos más. Pero son cosas, hermanos, que conforme pasa el tiempo, como dice la Biblia, que aún no será el fin, pero las cosas se están empeorando cada día más. Y ha crecido ansiedades en nuestras vidas. Aún como cristianos, hermanos, alaba al Señor. Amén. Aleluya. Le voy a contar una anécdota, pero medítela, hermanos, lo que le voy a decir y hacia dónde quiero ir. Una anécdota, hermano, es una historia que lógicamente no es una historia real, sino una anécdota, es una analogía que nos da una lección o un principio o una enseñanza. Y resulta, hermanos, escuchen bien lo que le voy a contar. Resulta que la muerte iba camino hacia una ciudad. Y de repente un hombre que salía de la ciudad se encontró con la muerte frente a frente. Y el hombre le dijo a la muerte: ¿qué vas a hacer en aquella ciudad? Y la muerte le contestó: voy a matar a 10,000 personas. El hombre, cuando escuchó eso, reaccionó y le dijo: eso es horrible, eso es horrible. Y le dijo la muerte: bueno, es que eso es lo que yo hago. Y este hombre, cuando escuchó eso, ya no fue a donde iba, sino que se regresó prontamente a la ciudad y empezó, hermanos, a anunciar esto lo que recibió de la muerte. Viene la muerte a matar a 10,000 personas. Y empezó allá a proclamar, hermanos, este anuncio, hermanos, que la gente necesitaba escuchar. ¿Y qué cree, hermanos? Después de que este hombre anunció lo que la muerte iba a hacer en esa ciudad, no murieron 10,000 personas. ¿Saben cuántas personas murieron? 70,000 personas. Y usted se preguntaría ¿por qué? ¿Por qué murieron ese tipo de cantidad y no 10,000 personas? Por la angustia, por el temor, por el miedo. Alaba al Señor. Entonces, hermanos, sin duda, después de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, estamos muy ansiosos, preocupados, llenos de temor, y hemos permitido que la ansiedad nos controle en lugar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones.
Así dice Filipenses 4, el versículo 6. Alaba al Señor. Aunque todavía no voy a tomar este texto, pero léalo ahí en su lugar. ¿Qué dice Filipenses 4, 5 y 6, por favor? Todavía no le he dado la definición de ansiedad. Solamente le he dado sinónimos. Filipenses 4 al 6, por favor. ¿Qué dice? Y ahorita lo explicamos, pero este es uno de los mejores textos que Dios nos puede hablar cuando tenemos momentos de ansiedad, en donde no sabemos qué hacer, en donde nos sentimos desesperados. ¿Qué dice, mi hermanos, ahí? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por la nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Amén. Dios. En otra oración y ruego. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Por nada estéis afanosos. Y nuevamente, la palabra afán es un sinónimo de ansiedad. Alaba al Señor. Entonces, la ansiedad, la definición, hermanos, de ansiedad es un estado de inquietud. Amén. Es un estado de inquietud. Y es un estado de temor e inseguridad causado, hermano, por circunstancias pasadas, presentes o futuras. Alaba al Señor. Que nos roban la tranquilidad y la paz. Esa es la definición de ansiedad. Son un estado de inquietud. Cuando usted no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene quietud, tiene temor, tiene inseguridad. Y eso es causado, hermanos, por circunstancias en el pasado, en el presente o en el futuro que nos roban la paz. No sé qué hay en su corazón del pasado que todavía usted no se lo ha entregado a Cristo, que le roba la paz. Hay cosas, hermanos, en el cristiano que muchas veces no le ha entregado a Dios. Hay cosas del pasado. Y hay muchas cosas que yo le podría decir, o eventos o situaciones del pasado que nos están robando la paz. O en el presente. Hay algo del presente que le está robando la paz. Alaba al Señor. Ahora, las ansiedades, hermanos, afectan 4 áreas. 4 áreas bien importantes en la persona y a los que lo rodean. Número 1, afectan nuestros pensamientos. Nos hace pensar que no podemos. Nos hace pensar que todo está acabado. Nos hace pensar que si alguien voy al doctor y me sabe que el doctor le sabe que usted tiene esto, lo otro, y nos hace pensar que no tenemos solución, y tantas cosas afectan nuestros pensamientos. Los pensamientos son las partes, hermanos, de la mente. Y sabe lo que acabamos de leer, vea lo que dice la Biblia. Alaba al Señor, Cristo vive. Gloria a Dios. Filipenses 4, alaba al Señor. Cristo vive. Pero ¿qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, no dejemos que las ansiedades gobiernen nuestros pensamientos. Pensamientos de derrota, pensamientos, hermanos, de inquietud, pensamientos, alabe al Señor, de inseguridad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Amén. ¿Sabe algo que usted tiene que ver, o a lo mejor ya lo sabe? Algo que usted tiene que ver, o tenemos que ver, es que el saludo que la iglesia primitiva daba precisamente no era Dios te bendiga. ¿Sabe cuál era? La paz de Dios. ¿Por qué
porque se deseaban la paz de Dios. Alaba al Señor. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos sean gobernados por, hermanos, por muchas cosas, a veces dejamos que, hermanos, el enemigo entrometa los pensamientos de incredulidad, de ya no puedo, todo está acabado, todo se terminó. No, hermanos, porque dice el apóstol Pablo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que dejemos que Dios gobierne nuestros pensamientos. Dejemos que Dios gobierne, hermanos amados, nuestros pensamientos. ¿Y sabe cuáles son los pensamientos que tenemos que tener? Versículo 8. Vea lo que dice en este mismo capítulo 4 de Filipenses. Estos son los pensamientos que usted y yo tenemos que tener. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, todo lo que es, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar en esto. Pensar que Dios está conmigo, pensar que Dios no me ha dejado, pensar que Dios me va a ayudar para pasar esta necesidad, este trance, esta situación difícil. Alaba al Señor. No ahogarnos y sentarnos, pensar que ya no podemos, pensar, hermanos, que todo está acabado, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Número 2, también afecta nuestra productividad. No hay fruto, hermanos. Cuando hay ansiedad, no hay ánimo para trabajar. ¿Cuántos de ustedes han tenido ansiedades? No levanten la mano ni me digan quién, pero ¿cuántos de ustedes han tenido ese tipo de ansiedades, preocupaciones, temores, inseguridades que no se paran de su lugar? No quieren hacer nada. Afecta nuestra productividad. Afecta que haya fruto. Alaba el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Después de que aún todavía no creía que Jesús estaba vivo, le dice a sus compañeros: voy a pescar. Estaba desanimado. La ansiedad, hermanos, la ansiedad afecta nuestra productividad. 3, también afecta la manera en que tratamos a otros. Cuando hay ansiedad, nos irritamos y actuamos con irritación hacia los demás. A veces afectamos a otras, hermanos, a otras personas. Cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación, cuando hay, hermanos, desánimo, cuando hay ese tipo de circunstancias en mi vida, yo afecto a otras personas. A veces las ofendo, a veces las culpo, a veces las señalo, y tantas cosas que hay, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Deberíamos de actuar de una manera personal. Deberíamos de actuar. Lo que hizo David, hermano, y eso lo leímos unos días atrás. David, porque él también sufrió problemas de ansiedad. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, dice, hermanos, que David, cuando fue a sus aldeas estaban destruidas. Y los de Amalek habían tomado a los niños, a las mujeres, y se habían llevado todo de sus aldeas. Y cuando David llegó a ese lugar, dice que no había nada y vio todo quemado. Y dice, hermanos, que los que estaban con él lo felicitaron. Le dijeron: bravo, David, qué bueno. No, lo querían apedrear porque le echaban la culpa a David. Pero mientras aquellos hombres estaban echándole la culpa a David, y mientras aquellos hombres estaban echando la culpa uno a otro, algo que usted y yo tenemos que leer dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Porque es, hermanos, la verdadera salida cuando usted y yo estamos en ansiedades. No pelear, no quejarse con el otro, no echarle la culpa al otro, no señalar al otro, sino ver, Señor, cómo estoy yo. Ver cómo estoy yo, cómo estoy viviendo yo. Si yo soy culpable de mis ansiedades, si yo he causado que yo esté así, si yo estoy haciendo cosas que no me están dando ningún beneficio personal, ni espiritual, ni moral, sino que me están dando muchas ansiedades.
trabajar en mi carácter, trabajar, hermanos, en mi temperamento. Porque hay cristianos que le dicen mi alma y quieren casa aparte. No se les puede decir nada. Están muy ansiosos. Están muy ansiosos, tienen muchas ansiedades. Hermanos, eso afecta la manera que tratamos a otros. 4, algo muy importante, hermanos. Las ansiedades, que si usted no se ha dado cuenta, afectan nuestra salud física. Gloria a Dios. Está comprobado médicamente, hermanos, científicamente, que las ansiedades afectan nuestra salud física. Las úlceras, en su mayoría del estómago, no son causados meramente por lo que comemos, sino más bien por lo que, hermanos, por lo que son causadas por nuestras ansiedades. Alaba al Señor. Se probó en un estudio, hermanos, que un 70% de las enfermedades menores son reacciones psicosomáticas a la atención diaria y pueden causar problemas muy serios. Alaba al Señor. Así que, hermanos, no dejemos de que la ansiedad nos controle. Alaba al Señor. Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con las ansiedades? Con lo que estamos viviendo en el presente. Sí, estoy de acuerdo. Lo que es la pandemia, lo que es, hermano, la economía, lo que es las situaciones, mire, estoy de acuerdo. Y yo luego le digo a los hermanos, no podemos negar la realidad de las cosas. La delincuencia, la inmoralidad, el narcotráfico. ¿Sabe? Yo luego a veces le digo a mi esposa, pero la tele y parece que está sangrando. ¿Por qué está sangrando? Pura delincuencia, pura matanza, puro asesinato. Digo, mejor la apago. No quiero deprimirme. Pero es la situación que nos tocó vivir, hermano. Usted compra el periódico, que ve en la primera página de los periódicos amarillistas. Sangre. Una vez le digo a un señor allá por la Glorieta de Insurgentes, porque allá fue una vez una librería, y ya ve que hay muchos que bolean los zapatos, y a veces para que usted se distraiga le dan el periódico, ¿no? Pero que me dan el más sangrado, el tipo ese de que ahí viene sangre, las primeras páginas, ¿no? Y así bien feo le digo al chavo que me estaba hablando, no, pues este periódico no hace falta que lo exprimas y le va a salir sangre, porque son las noticias del día. Y sí, hermanos, causan temor, humanamente hablando. Aunque usted diga que es cristiano y que no tiene temor, no, hermanos, causa temor, causa ansiedad. Yo a veces le digo a los muchachos, ten cuidado donde andas, cuídate mucho, cuidado con la gente que ahí anda, ¿verdad?, haciendo cosas malas, porque estamos rodeados de todo eso. Pero, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia para que nosotros podamos controlar la ansiedad. Es cierto, nunca vamos a dejarla hasta cierto punto, porque mientras estemos en esta carne, siempre vamos a luchar con ello. Amén. Y aunque usted busque de Dios, aunque usted ore a Dios 4 horas al día, 5 horas al día, 6 horas al día, 7 horas, y así le añada las horas que busque de Dios, siempre vamos a estar expuestos a las ansiedades. Amén. Porque aún nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo con sus discípulos, ¿sabe qué dijo Él? Una ansiedad muy importante que Él dijo: estoy muy triste hasta la muerte. Ayúdame a orar, dijo el Señor. Él dijo así: estoy muy triste hasta la muerte. Porque en ese momento tenía una ansiedad, porque sabía dónde iba a llegar, porque sabía que iba a pagar por los pecados de la humanidad. Por eso Él, hasta los que estudian ese tipo de situaciones, a ver si me acuerdo de la palabra, hematridosis, bueno, no sé si la dije bien, que sangró, dice, con el sudor, hermanos, que salía
con sangre y agua, cuando él estaba en esa tensión, en esa ansiedad, que se cree que llegó, hermanos, hasta el punto de la depresión. Pero sabe, él aún así no dejó de orar y le pidió al Padre diciendo: Padre, si es tu voluntad, si tú quieres que yo pase esta copa, que yo beba esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Pasamos al Señor. ¿Y qué decimos de Elías? Cuando Elías también, hermanos, se quería morir, y cuando le dijo a Jehová: Jehová, ya basta, quítame la vida, ya no puedo vivir, ya no. Y ese, hermano, hasta cierto punto natural, a ciertos deseos que tenemos a veces, y decir: ya no puedo más, ya no puedo más, quisiera tirar la toalla, quisiera irme a Japón, a China, no sé a dónde, pero quisiera irme de aquí. O si usted no lo ha vivido, hermano, en su vida, lo felicito. Pero la mayoría, hermano, está con la tendencia de decir: ya no aguanto, ya no aguanto. Alaba al Señor. Yo conocí a un hermano que cuando él, mientras estaba sano, yo lo saludaba, le decía: hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, gloria al Señor, estamos bien. Pero un día fue al médico porque él empezó a tener dolencias en su parte de aquí de su estómago, hermanos, y él empezó a tener muchas dolencias, y cuando comía, él volvía a la comida, y hermano, y muchas ganas de ir al baño, muchas ganas de hacer, ¿sabe? El doctor le diagnosticó cáncer, y ¿sabe? Él se llenó de tantas ansiedades y preocupaciones que olvidó lo que él me decía antes de que le dijeran que tenía cáncer. Después me lo encontré y le dije: hermano, ¿cómo está? Vale, hermano. Ya no reflejó su sonrisa, su mirada perdida, su semblante, un semblante de amargura. Hermanos, a veces así nos pasa. Las situaciones pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Usted sabía eso? ¿Sí me están escuchando, hermano? Pueden cambiar de la noche a la mañana. Hoy podemos estar bien. Hoy usted me puede ver predicando aquí, pero quizás mañana me puede ver enfermo en la cama. Hoy yo lo puedo ver usted ahí, pero quizás mañana yo lo puedo ver allá en su cama o en su casa enfermo o enferma. Es que la vida es incierta. Las cosas que estamos pasando son inciertas. Y esto ha producido ansiedades, hermanos, tremendas. Alaba al Señor. Pero sabe, Dios no ignora sus ansiedades. Aleluya, amén. Amén. Dios no ignora sus ansiedades. Por eso el apóstol Pedro dijo aquí: echa sobre él. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Vean lo que dice la palabra. Vamos a la palabra, por favor. Ahí en Pedro, hermano, nuevamente. Me gusta este pasaje y se lo quiero compartir. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Dónde está la solución de las ansiedades, hermano? ¿Dónde está la solución de las ansiedades, hermano? ¿Qué significa echar? Este versículo significa, hermano, poner algo sobre otra cosa. Es decir, poner algo encima sobre otra cosa que soporte, que aguante y que no se caiga. Yo le pregunto a usted: ¿las ansiedades lo pueden tirar a usted? Sí, a mí se me pueden tirar. Al menos yo acepto que si llega una ansiedad a mi vida, me pueden tirar. Pero hay alguien que no se puede caer por muy grande que sea la ansiedad. Su nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: échala sobre él. Amén. Échala sobre él, porque él es el único que aguanta, que soporta. Porque la palabra echar, la ansiedad sobre él, hermano, es una palabra que se lo quiero compartir. Alaba al Señor. Y es, hermano, cuando yo estoy poniendo una cosa pesada sobre algo que aguanta, que soporta mucho. ¿Sí? Humanamente hablando, hermano, si no fuera por Dios, no estaríamos aquí. ¿Quién nos da la fortaleza? ¿Quién nos da el poder para soportar? ¿Quién nos da, hermano, el ánimo para seguir? El Señor Jesucristo. Por eso échale a él sus ansiedades,
sus desesperaciones, sus preocupaciones, sus inquietudes y todo lo que usted tiene que le roban la paz, échelo sobre él, hermano, porque una ansiedad es algo que le roba la paz a usted y a mí. Si hay cosas que le dan paz, gloria a Dios, porque Dios está allí. Pero si hay algo que le está robando la paz a usted, Dios puede aguantar eso. Aún un pecado que usted todavía no ha confesado y que le roba la paz. Porque hay pecados que roban, hermano, la paz y causan ansiedad, causan preocupación y causan muchas cosas. El cristiano no está en paz, el cristiano está ahí para allá y para acá batallando. Pero como dice el apóstol Pedro, ven y echa tu ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, no hay otro que te cuida como Jesús te cuida. No hay otro que te bendice como el Señor te bendice cuando usted le echa su preocupación, su ansiedad a Él. Alaba al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué preocuparnos más de la cuenta cuando sé en quién confío? ¿Por qué tener ansiedades más de la cuenta cuando sé que tengo un amigo fiel que nunca falla y que es bueno y que siempre me ayudará? Echa sobre él tu ansiedad, hermano. La manera correcta, a través de la oración. Vamos a la palabra. A través de la oración. Y ahora sí, a Filipenses, porque esto lo quería aplicar a este punto. Filipenses, hermanos, vea lo que dice. Y aquí está. Y ya no voy a hablar mucho de tema de la oración, porque ya lo hemos leído mucho, ya lo hemos aprendido mucho. Filipenses 4, que dice así la palabra del Señor, el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones. Amén. ¿Y qué más? Amén. En toda oración y ruego con acción de gracias. Vea, lo primero que tenemos que hacer, hermano, en medio de una ansiedad, en medio de una preocupación, de un problema que no podemos nosotros solucionar, porque usted no puede solucionar sus problemas. Usted no puede solucionar los problemas en su matrimonio. Usted no puede solucionar los problemas con sus hijos. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí, hermanos? Por nada te afanes, por nada tengas ansiedades. ¿A cuánto realmente nos gusta orar? Ya hablamos mucho de la oración. Ya la semana pasada, de todo el mes, casi de junio y julio. La clave es la oración. ¿Está triste? Haga oración. ¿Tiene preocupación por una situación en la familia, en el hogar, en la economía, en la salud? Mire, hermano, tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender a depender de Dios a través de la oración. ¿Cuántos dependemos de la oración cuando tenemos situaciones que no podemos controlar? Porque una ansiedad es algo también que no se puede controlar. Hermanos, Dios dice, echa sobre mí tu carga. ¿Pero cómo? Orando. Orando. Clamando. Buscando su rostro. Invocando su nombre. Viniendo al trono de la gracia. Porque así dice la Biblia. Entra confiadamente al trono de la gracia. Para hallar gracia. Amén. ¿Y qué más? Amén. Amén. Y para hallar gracia. Vamos a leerlo porque no me acuerdo bien. Y humanamente hablando, no sé si se me olvidan los textos. Pero lo voy a leer con ustedes. Porque es bien importante este texto, hermanos. Hebreos 4. Hebreos 4. Esto es bien importante que usted y yo recurramos, hermano, al trono de la gracia. Cristo vive. Amén, aleluya. Dice el versículo 14 de Hebreos 4 al 16. Por tanto, Hebreos 4, 14 al 16. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Es decir, atrévete. Esa es la palabra confianza, es que te atrevas a ir al trono de la gracia. Porque el Señor no te va a desechar, el Señor no me va a desechar. ¿Y qué más dice? Dice,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la oración, hermano, a través de la oración, en donde Él nos va, hermano, a ayudar en nuestras ansiedades. Siguiente, vamos adelante, hermano, solamente 5 minutos. Otra alternativa u otra solución, hermano: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. San Mateo 6:33. Amén. San Mateo 6:33. 6:33. ¿Qué dice, hermanos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. Alabe al Señor. Y no meramente, hermano, y le voy a explicar este punto, porque no meramente habla aquí en este versículo 33, habla de simplemente orar, que es en ese caso, a eso le entendemos, a eso lo hemos entendido. Buscar primeramente el reino de Dios, todo lo aplicamos a la oración, que es válido, amén. Pero también, hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es volverse primero a Dios para buscar ayuda, amén. Llenar nuestros pensamientos de los deseos de Dios, de su carácter para nuestra vida, y servirle y obedecerle en todo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Que la ansiedad no impida que usted, hermano, que usted le sirva. Porque a veces viene la ansiedad, a veces viene una necesidad, un problema, una situación, y lo primero que hacemos es: no voy al templo. No voy al templo. No oro. ¿Para qué voy? Y muchos pretextos estamos poniendo, hermano. Pero aquí dice la Biblia que buscar primeramente el reino de Dios, hermano, es vivir como cristianos en el reino de Dios. No solamente dentro de la iglesia, sino donde quiera que estemos, vivamos en el reino de Dios. Y lo busquemos, y confiemos, y depositemos a Él nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente y todo lo que somos, para que Él se encargue de nosotros. Por eso la segunda parte dice: y todas las demás cosas vendrán por cuando nosotros estemos realmente viviendo en el reino de los cielos, o en el reino de Dios, dirigidos por su Espíritu Santo. Alabe al Señor. Así que, hermano y hermana, busquemos primeramente el reino de Dios. Amén. También viva cada día a la vez esperando en Cristo. Amén. Versículo 34 de Mateo 6. Viva cada día a la vez esperando en Cristo. Es decir, no se preocupe por el futuro, todavía no viene. Es diferente a decir planifica algo para el futuro, a decir ten ansiedad por el futuro. Es muy diferente. Yo puedo planificar para el futuro. Un ejemplo, quizás puedo ahorrar cierta cantidad para el futuro, pero mi ansiedad no es ser rico. ¿Se me entiende? Yo puedo ahorrar. Puedo tener ahí mi botellita de Coca-Cola. Dice que la botella de Coca-Cola de 3 kilos, 3 litros, perdón, 3 kilos ahora. Perdón, 3 litros, ¿cuánto ahorra uno? 15,000 pesos o 10,000 pesos por ahí. No es malo decir voy a ahorrar 10 pesitos, hasta que a decir no quiero ser rico, quiero tener dinero, y hermanos, eso es ansiedad. Alaba el Señor. Entonces planificar es muy diferente a preocuparse ansiosamente por el futuro. En pocas palabras, deposite no solamente su presente, sino también su futuro en las manos de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Alaba al Señor. No permita que las preocupaciones por el mañana afecten su relación hoy con Dios. No se preocupe por el mañana, hermano. No tenga ansiedad por el mañana. Viva cada día sirviendo a Cristo cada día, esperando en Cristo cada día. Alabe al Señor. De tal manera, hermanos, que estas ansiedades desaparecerán si nosotros dependemos totalmente de Dios y del poder de su fuerza. Otro pasaje para este punto, el Salmo 55:22.
Salmo 55, 22. Alguien que lo lea, por favor. Póngase de pie, vamos a terminar. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído a tu. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Echa sobre Jehová tú. La misma palabra hebrea que aparece, hermano, en Pedro, es el mismo significado de ansiedad. Echa sobre él tu carga. Echa sobre Jehová tu carga a través de la oración. Siguiente, muy rápido. Tenga fe que Dios tiene el control. Enfóquese en las promesas y confíe en Él. Como aquel niño pequeño que toma la mano de su padre y dice: mi padre me está cuidando. Dios nos está cuidando. Tenemos un padre que nos cuida y nos da todo lo que necesitamos. Así que siga confiando, alabe al Señor. Enfóquese no en lo que usted ve, sino en las promesas, alabe al Señor y confíe en Él. Y por último, hermano, que es un punto bien importante, viva la vida plena en Cristo y no solo sobreviva. Porque muchos procuran sobrevivir, pero no vivir. ¿Sí? Hay una historia, hermanos, y para este punto le voy a contar la historia del Titanic. No le voy a hablar de Jack y Ross, ¿eh? Eso es pura cosa ficticia. Romántico y todo. No. Escuchen lo que realmente pasó en el Titanic. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Por cierto del Titanic? No me digan que no. Hasta han llorado ahí mucha gente, ¿verdad? Yo recuerdo que una hermana una vez hasta lloró por esa película. Y le digo: hermana, si así llorara cuando ora, cuando canta, ¿no? Pero vean la historia del Titanic. Mi punto es esto que les quiero contar. Vivamos plenamente en Cristo y no solamente sobrevivamos. Se dice que el 14 de abril del año 1912, cuando el que diseñó el Titanic dijo lo siguiente: ni Dios mismo podrá hundirlo. En esa noche se hundió. Y en ese barco, hermanos, gigante, era el barco más gigante, habían 1528 personas que cayeron al agua. Y apenas 6 fueron rescatadas vivas. Pero usted sabía que de estas 6 personas salvadas vivas, un hombre fue salvado 2 veces en aquella noche. Su historia comienza así. Para adelantarme, hermanos, a la historia. En ese Titanic había un pasajero predicador, ministro del evangelio, llamado John Harper. Harper, hermanos, embarcó el Titanic acompañado de su hija de 6 años, que por cierto ella fue salva del naufragio. Él planeaba, hermanos, ir de Inglaterra, porque de ahí salió de un puerto de Inglaterra, a Chicago, a un evento en una iglesia del evangelista inglés también, que se llamaba Moody. Pero el choque del barco en un iceberg provocó que se hundiera poco a poco, hermano, y Harper se preocupó por la salud de su hija, colocándola, hermanos, en un bote salvavidas. El inicio entonces, hermanos, cuando empezó a hundirse el barco, llegaron todos a las aguas heladas y todos comenzaron a gritar por auxilio. Pero Harper
aún estando en esa situación, le dijo a Dios: Dios, dame la oportunidad de ganar un alma más para ti, porque yo estoy para arriba, pero muchos están para abajo. Cuando el navío, hermanos, y comenzó a hundirse totalmente, entonces la muerte empezó a llegar a muchas personas. Harper, el evangelista, se encontró con una persona, y aún estando en esa condición, hermano, de el frío y el agua y el mar, hermano, Harper le preguntó a este joven: oye, ¿tú eres salvo? Y el hombre, sorprendido, dijo: no, no soy salvo. Entonces Harper gritó las palabras siguientes a este joven: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El hombre no respondió palabra, y momentos después el hombre fue separado por las mismas olas del evangelista Harper. Algunos minutos más tarde se volvieron a encontrar por la misma corriente que había en el mar, y nuevamente Harper le preguntó a este joven: ¿es usted salvo? Una vez más le contestó el joven: no. Con el último soplo de su respiración, Harper gritó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Harper se sumergió debajo de las olas por última vez. Allí, en aquel momento, el hombre a quien Harper le había hablado de Cristo decidió entregar su vida a Cristo. 4 años más tarde, cuando los sobrevivientes del Titanic se encontraron en Ontario, Canadá, este hombre con lágrimas dio su testimonio, contando cómo John Harper lo condujo al Señor y fue salvo. Yo no necesito decir que esta dramática historia jamás hizo parte de una película, porque no viene esto en una película. Porque vivimos en una cultura que parece más interesada, hermanos, en historias de ficción, de romance y de sexo ilícito y joyas caras, y no contar la verdadera historia de lo que sucedió en el Titanic. Cuando el asunto del Titanic fuera, hermanos, a tono por tornarse tan popular desde el lanzamiento de la película, cuente a sus amigos el resto de la historia. No fue una historia romántica, sino fue una historia de un hombre, de muchos hombres que fueron cristianos, como Harper, que no solamente sobrevivió, sino vivió el último día de su vida sirviendo a Cristo. Líbrese de toda ansiedad, hermano, y viva su vida para Cristo. Viva su vida para Cristo. Sírvale a Cristo a pesar de las ansiedades. Sírvale a Cristo a pesar de las preocupaciones. Sírvale a Cristo a pesar de todo, hermano. Sírvale a Cristo como este hombre llamado Harper, que hasta el último momento él le dijo al Señor: Señor, permíteme ganar un alma más para ti. Y aunque él se estaba muriendo, él nunca, quizás cuando él se hundió por última vez, quizás él no lo vio cuando este hombre se convirtió, pero en el cielo sí lo vio. Amén. Hermano, librémonos de toda ansiedad. Quitémonos toda ansiedad. No pongamos los ojos en las ansiedades, ni en la situación que estamos viviendo. Yo he aprendido algo, hermano, que antes no había aprendido en el pasado. He aprendido a contarle a Dios todos mis problemas. Es más, ni a la compañera que tengo al lado se lo cuento. Yo lo primero hago, se lo cuento a mi Dios. A Él es el único que tiene que saber todos mis problemas. Y sabe, cuando yo se los cuento a Él, me paro con una vida llena de paz, una vida llena de consuelo, que no me preocupa ya nada, después de que yo oro a Dios contándole mis problemas a Él. Cuénteselos a Él. Él es el único que puede ayudarle, hermano. Jóvenes, cuéntenle sus problemas a Él. Él es el único que puede ayudarle. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere decirle: Señor, yo quiero librarme de estas ansiedades que agobian mi vida, que me roban paz,
Quizás usted no ha dormido bien últimamente. Dios quiere llenarle de paz. Dígale, Señor, yo quiero que tú lo hagas. Yo quiero contar contigo. Y Dios quiere contar, hermano, con sus bendiciones para usted. Dígale al Señor. Dígale al Señor.